Julián no era un hombre de fe, pero creía en el peso del linaje. Durante 3 generaciones, su familia había servido como los sommeliers de la corte negra, una casta de sirvientes de altísimo nivel encargada de organizar los eventos para la verdadera aristocracia. Esa que no sale en las revistas, porque es dueña de las revistas. Su abuelo le dejó una única instrucción antes de morir, una advertencia que sonaba más a sentencia que a consejo. Nunca mires directamente a los ojos del comensal de la cabecera, Julián, y jamás, bajo ninguna circunstancia, recojas un cubierto que haya caído al suelo. Esa noche, la cita era en una propiedad que ni siquiera figuraba en los registros catastrales de Europa. Un castillo de piedra caliza que parecía haber crecido directamente de la tierra, rodeada por un bosque donde los pájaros no cantaban y el viento siseaba entre ramas desnudas. Al cruzar el umbral, Julián sintió que el aire se volvía pesado, difícil de tragar. No había electricidad. El inmenso salón estaba iluminado por miles de velas de cera de abeja negra que emitían un humo denso con un aroma dulce y perturbador. A medida que los invitados llegaban, Julián se movía entre ellos como una sombra entrenada. No eran personas comunes, eran magnates, herederos de imperios y figuras que moldeaban el destino de las naciones con un susurro. Pero allí, en el corazón del castillo, se movían con una reverencia casi religiosa, ocultando sus rostros tras máscaras de porcelana fina que representaban animales. El lobo, el ciervo, el búho, el cisne. La pieza central del salón era una mesa de roble de 20 metros de largo, en cuyo centro no había flores ni adornos, sino un surco tallado en la madera que recorría toda la longitud, conectando cada puesto con un cuenco de plata en el eje central. «Comencemos la apertura», susurró el hombre con la máscara de ciervo. Julián empezó a servir, pero lo que vertían las copas de cristal de Murano no era vino. Era un líquido espeso, de un violeta tan oscuro que parecía absorber la luz de las velas, despidiendo un olor metálico a óxido mezclado con flores marchitas. Los invitados no usaban nombres, se llamaban por grados de influencia, y sus conversaciones no trataban sobre dinero, sino sobre la poda y el equilibrio de la carne. Cuando la mujer con máscara de cisne preguntó por la ofrenda de silencio, Julián supo que el rito entraba en su fase crítica. Fue a la cocina, donde un hombre encapuchado le entregó una bandeja de plata tapada con una campana de oro. Al regresar al salón, el silencio era tan absoluto que Julián podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Al destapar la bandeja frente a los invitados, el estómago se le revolvió. No era carne lo que allí yacía, sino una raíz antigua de forma perturbadoramente humana, con nudos que parecían articulaciones y fibras que recordaban a cabello fino. La llamaban la mandrágora de los cimientos. Lo que siguió no fue una cena, sino una disección ritual. Los invitados, con precisión quirúrgica, empezaron a trocear la raíz. A medida que lo hacían, Julián juró escuchar un quejido sordo que subía desde las baldosas del suelo. Cada vez que una pieza de la raíz era consumida, los ojos bajo las máscaras brillaban con una intensidad febril.
y las voces de los presentes empezaban a duplicarse, como si cientos de personas hablaran a través de una sola garganta. Fue en ese momento de éxtasis cuando el lobo, un hombre cuya fortuna controlaba el flujo de energía de medio continente, dejó caer su tenedor de plata. El sonido del metal contra el mármol sonó como un disparo en una catedral. Julián se quedó paralizado, recordando la advertencia de su abuelo. Pero el lobo, ebrio de poder o de aquel licor violeta, ignoró el protocolo y se agachó para recogerlo. Al incorporarse, su máscara de porcelana mostró una grieta profunda. Por debajo del borde roto no había piel humana, sino una textura rugosa y grisácea como corteza de árbol podrido. Sus ojos se habían convertido en esferas amarillas con pupilas verticales que brillaban con una sed insaciable. «Algo ha entrado en el círculo», sisió el cisne, mientras las sombras de los invitados en las paredes empezaban a despegarse del suelo, transformándose en figuras de 3 metros con extremidades como ramas secas. Julián intentó retroceder hacia la salida, pero las puertas de bronce se cerraron solas. El humo de las velas empezó a formar figuras en el aire, escenas de sacrificios antiguos y rostros gritando en la oscuridad de los tiempos. Entonces, sus ojos se fijaron en un cuadro que no había notado antes, un retrato de la primera cena, siglos atrás. El sirviente del cuadro era idéntico a él, pero en el lienzo el hombre no entregaba comida, entregaba su propia piel, desprendiéndose de su espalda como una capa para que el comensal de la cabecera se la pusiera. La mujer con máscara de cisne se acercó flotando y se quitó la máscara, revelando que no tenía rostro, sino un espejo ovalado incrustado en el cráneo. Al mirarse en él, Julián vio miles de versiones de sí mismo a través de los siglos, todos en ese mismo salón. Comprendió que su familia no era de sirvientes, sino de recipientes. «Tu abuelo no murió, Julián», susurró el espejo. «Solo cambió de asiento». En un instante, los invitados se abalanzaron sobre el lobo para devorar la oscuridad que emanaba de su máscara rota, mientras el cuerpo de Julián empezaba a arder y su columna vertebral se alargaba en un espasmo de dolor insoportable. Las velas se extinguieron a la vez, todas juntas. En la negrura absoluta, Julián escuchó al arrastrar de la silla pesada en la cabecera de la mesa, la que siempre había estado vacía. «Séntate, Julián», dijo la voz de su abuelo, ahora nítida y joven, justo detrás de su oreja. «Es tu turno de ser el hambre, no el que la sacia». Manos invisibles lo empujaron hacia el asiento principal. Al sentarse, su visión cambió a un pulso rojo y febril. Vio a los otros invitados arrodillados frente a él, todos con rostros idénticos al suyo, formando una colmena de edades y épocas distintas. El verdadero horror culminó cuando el nuevo sirviente trajo la bandeja final. Sobre ella estaba la cabeza de su madre, parpadeando rítmicamente al compás de los latidos del castillo. «¿Qué se siente, duodécimo?», preguntó el grupo en un susurro unísono. «¿Qué se siente saber
que el mundo que creías servir con tu obediencia es solo el ganado que hemos criado durante milenios para esta noche. Julián intentó gritar, pero de su boca solo brotó el fluido negro del surco. Mientras la porcelana fría de la máscara se fusionaba con sus huesos, un nuevo cuadro apareció mágicamente en la pared. Un joven Julián con traje de sirviente y bandeja en mano, mirando fijamente a quien sea que se atreviera en el futuro a reclamar su herencia de sangre.